ya esta introducción, objetivos, los pasos en los procesos de administración segura de medicación, las consideraciones en la administración de antimicrobianos y vamos a dar unas conclusiones al final. Como introducción, sabemos que los efectos adversos que están relacionados con la utilización de antimicrobianos constituyen un problema importante en la salud y en el ámbito hospitalario. El sistema de utilización de los medicamentos en los hospitales es complejo y abarca diferentes etapas que implica también la participación de diferentes actores como ser médicos, enfermeros, técnicos en farmacia, farmacéuticos, y todo esto siempre va a estar sujeto a error. Según la DEP Prevention Study, que es un estudio publicado en una de las revistas más importantes, que es la JAMA, ellos dicen que el 56% de los errores se originan en el proceso de la prescripción, el 34% en la administración y el 6% en el proceso de transcripción y un 4% en lo que es la dispensación. Si bien uno los lee a estos porcentajes de forma así como muy rápida, pero esto significa que ha tenido un impacto negativo en el paciente, que lo ha llevado, digamos, a tener una mayor hospitalización, efectos adversos, y esto es, generalmente son errores que se pueden evitar y prevenir, ¿no? Es por esto, digamos, que la Organización Mundial de la Salud en el año 2017 implementa lo que es la concientización sobre evitar estos daños en el paciente, implementa lo que es el Día de Seguridad del Paciente, ¿no? A medida que han ido pasando los años, tuvieron diferentes lemas. En el 2022 fue medicación sin daño, y este año, en el 2025, justamente la población a la que está dirigida el lema es a la población pediátrica y neonatal, en donde dice atención segura para cada recién nacido y para cada niño, que es la población más vulnerable en poder recibir un riesgo, un daño que pueda ser causado por la atención en los hospitales, ¿no? Y si nos vamos al primer mundo, como es Estados Unidos, que ellos también hacen mediciones, ellos dicen que los errores de medicación provocan al menos una muerte diaria, y que en Estados Unidos es aproximadamente 1,3 millones de personas que sufren daño en ese país. Aunque se calcula que, por ejemplo, países como el nuestro, de bajo y de medianos ingresos, tienen índices de eventos adversos que están relacionados con la medicación que son parecidos, pero por ahí el daño de pérdida saludable es aproximadamente el doble. Y si lo llevamos a la práctica, digamos, monetaria, se calcula que este costo mundial asociado a los errores de medicación es de 42.000 millones al año, es decir, casi un 1% del gasto sanitario mundial. El objetivo entonces es una iniciativa para mejorar cada una de las fases del proceso. Nosotros estamos acá hablando puntualmente de lo que es la administración. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos? Brindar información actualizada mediante esta guía para la administración segura de los antimicrobianos de uso habitual y de los de uso restringido. Promover una correcta administración de medicamentos antimicrobianos para lograr el éxito terapéutico, prevenir y disminuir también los posibles efectos adversos que estén relacionados con la administración de estos antimicrobianos. Y vamos a hablar algunas definiciones para introducirnos en el tema. Antimicrobiano. Si nosotros estuviéramos en una clase en vivo, yo le preguntaría, ¿qué diferencia hay entre administrar un antimicrobiano que un antihipertensivo, que un diurético? Y nosotros acá en la misma definición vamos a ver que cuando yo administro un antimicrobiano, estoy administrando contra un agente, una sustancia que es derivada de cualquier fuente, que puede ser un microorganismo, de plantas, sintético o semisintético, que actúa en cualquier tipo de microorganismo, como bacterias, en el caso de los antibióticos, micobacterias, en el caso de los tuberculostáticos, hongos, para los antifúngicos, parásitos antiparasitarios o virus antivirales. Entonces yo, si estoy administrando un antimicrobiano, estoy administrando un fármaco que va a actuar
en un microorganismo que está dentro de un huésped, que es el paciente. En diferencia que si yo administro un diurético, un antihipertensivo, que va a estar actuando directamente en las células del paciente. Entonces acá es una de las diferencias más importantes que tenemos cuando hablamos de antimicrobianos. Esta definición me pareció completa, interesante, y las quería compartir porque nosotros en nuestro país tenemos una ley del año 2022 en donde nuestra nación se compromete a combatir lo que es la resistencia antimicrobiana, promoviendo entonces el uso adecuado de los antibióticos. Esta ley va a estar, está dispuesta, reglamentada desde el año 2023, y nosotros como integrantes del plantel sanitario tenemos que saber que tenemos esta ley, tenemos que también participar y promover el uso, ¿no? El uso adecuado de los antimicrobianos. Y después tenemos otras definiciones, como qué es una enfermedad infecciosa, qué es una infección, agentes infecciosos, que bueno, ustedes las pueden leer más adelante, todo esto está en la bibliografía anexa. Y a mí lo que más me parece interesante de esta clase es poder hablar de los pasos para poder administrar un medicamento de forma segura, y puntualmente hablando de antimicrobianos. Ustedes ya deben haber escuchado los 10 correctos, que aquí lo vamos a ir desglosando. Como primer paso es elegir el medicamento correcto. Confirmar que el medicamento que me están prescribiendo es el que yo tengo que administrarle al paciente, ¿sí? Viendo ya sea la receta, la prescripción electrónica, lo que yo tengo en el chasis. Una vez que yo identifico que el medicamento que yo quiero administrar es lo que está prescrito, tengo también que tener en cuenta otra cosa: si ese medicamento forma parte de lo que es la lista de medicamentos de alto riesgo. Y a mí me gusta poner siempre de ejemplo lo que es, en el caso de antifúngico, la anfotericina liposomal. Porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos presentaciones de anfotericina desoxicolato y de complejo lipídico. Si bien nosotros en nuestra institución no tenemos el complejo lipídico, pero pueden ser variantes que pueden llevar a cometer un error. Entonces, siempre leer que el medicamento concuerde con lo que me está pidiendo el médico que le administre al paciente. Reconstitución y diluciones, y bueno, el tema que vamos a tratar a lo largo del curso. Acá yo le pongo para que vayan, muchos ya deben conocer lo que es la guía, pero acá la guía que se publica nos dice bien claro cómo reconstituir el medicamento, el antimicrobiano, antifúngico, antiviral, lo que nos toque administrar, y cómo después puedo diluirlo. La dilución va a depender muchas veces también de la característica del paciente. Si yo tengo un paciente que está con restricción de líquidos, si no tiene una vía periférica, tiene una vía central, vamos a tener diferentes escenarios, y de acuerdo a ello tenemos acá la información. Luego chequear de nuevo indicación y dosis. Volvemos de vuelta al ejemplo de la anfotericina liposomal, que como les dije también es una droga de alto riesgo, donde yo tengo que ver bien los miligramos que me están pidiendo. Muchas veces, ya dijimos en la introducción que muchas veces hay errores en la prescripción. Dijimos que hay varias presentaciones y se confunden muchas veces lo que es la dosis de anfodesoxicolato con la liposomal, y por ahí hacer este doble chequeo es fundamental para que no tenga impacto negativo en el paciente. Realizar cálculos. En nuestra institución también hicimos unos formularios para el caso de la administración de este tipo de fármacos, de manera también de disminuir el error. Como pueden ver, en este formulario se dio la dosis para que se pueda realizar los cálculos y nosotros seamos también parte de este filtro si en algún momento hay un error en el cálculo de la prescripción de este fármaco. Sabemos que la anfotericina liposomal es un medicamento que requiere también cuidados previos, entonces todo eso se escribió en este formulario de manera también de disminuir los errores
y los efectos adversos que le pueden llevar al paciente. Luego de ver lo que es dosis e indicación, vamos a ver lo que es la vía correcta. Nosotros los antimicrobianos también tenemos en presentación vía oral, corroborar eso, si es endovenosa, oral, tópica, subcutánea. Y en caso de que sea vía endovenosa, asegurarme si tiene que pasar por vía central o vía periférica. Eso es importante porque también va a depender cómo va a ir diluido el antimicrobiano. La hora correcta. En el caso de los antimicrobianos, y más adelante vamos a ver por qué tiene una fundamental importancia la hora en que yo administro. Si bien hay algunos factores que pueden o no variar, pero es importante a la hora de administrar un antimicrobiano respetar los horarios. Y en el caso de que no se puedan por algunos motivos, siempre tratar de ir ajustando de manera que quede la frecuencia que realmente tiene que pasar en ese antimicrobiano, porque nosotros tenemos que asegurarnos que la concentración plasmática siga constante y que no tengamos pérdida, digamos, de efectividad a raíz de esto, ¿no? Por supuesto, a la hora de administrar ya el medicamento, una vez que lo tengo reconstituido, que sé cómo lo tengo que pasar, tengo que ver que el paciente también sea el correcto. En este caso, bueno, nosotros tenemos en nuestra institución el paciente que está identificado con la pulsera, asegurarnos que con otro factor también identificador como es el número de historia clínica, la fecha de nacimiento. Nunca nos tenemos que llevar por lo que es el número de cama, porque muchas veces hay rotación de camas, muchas veces también tenemos pacientes que tienen el mismo apellido, entonces tratemos de ser lo más prolijo en cuanto a elegir con qué identificador nosotros vamos a, valga la redundancia, a identificar al paciente. Otro de los pasos que si bien en pediatría nosotros, bueno, muchas veces no se realiza, pero por ahí es el ejercicio de poder informarle al tutor, al familiar, al personal que esté a cargo del paciente pediátrico, es darle la información que le estoy pasando. Muchas veces esto favorece en el caso de la administración de un fármaco y muchas veces de antimicrobianos que la persona que está a la par del paciente detecta si está pasando algo o no, si está teniendo un efecto adverso. Es importante también de que sepan para que el paciente tiene que estar informado de todo lo que recibe, y esto nos ayuda mucho en ese aspecto a poder tener en cuenta si el paciente tuvo una reacción adversa, y forma parte de lo que es la educación sanitaria, ¿no? De poder darle esa información de cómo tiene que recibir esa medicación el paciente. Por otro lado, la velocidad de administración también tiene mucho que ver al momento de que yo administro, ¿no? Cada medicamento se pasa en un tiempo determinado, y bueno, obviamente tenemos que ver si va a pasar por bomba de infusión o por cuentagotas. En el caso, acá doy el ejemplo de la vancomicina, que es un medicamento que hace reacción de acuerdo a la velocidad de infusión. Siempre hay que respetar de que por lo menos en una hora pase este fármaco, porque si no tenemos la reacción del síndrome del hombre rojo, y que esto se puede, digamos, evitar pasando en una hora, y si yo llego a detectar algo, lo puedo pasar en más tiempo, en 2 horas, ¿sí? Es algo que ya está súper estudiado, que esta reacción es relacionada a la velocidad de infusión. Por otro lado, si bien esto no forma parte de lo que serían los pasos, pero en mucha bibliografía se recomienda de que yo al momento de administrar un fármaco tengo que comprender por qué lo administro, qué razón. Si bien todos tenemos, digamos, este criterio, pero muchas veces en la vorágine del trabajo, de que sobrecarga de pacientes, que tengo que administrar medicamentos varios, esta práctica se va como sistematizando, y muchas veces esto se pierde, ¿no?
saber por qué le estoy administrando este fármaco. Esto ayuda mucho también a que la persona que la administra pueda prevenir errores de dosificación, reacciones adversas, intervenciones que no sean necesarias, ¿no? Porque muchas veces si lo hacemos en forma automática, esto no nos deja en claro en qué momento nosotros podemos decir, ¿realmente lo necesita el fármaco o realmente este fármaco está haciendo efecto? Si bien en la práctica los antimicrobianos y más puntualmente lo que es endovenoso no lo vemos, no es visible porque nosotros para eso necesitamos leer los hemocultivos, pero muchas veces, por ejemplo, si estamos en una terapia intensiva y vemos que un paciente está en una situación de shock séptico y lo administro y veo que va mejorando, que ya no necesita inotrópicos, que ya se va descomplejizando, es como una lectura de que el antimicrobiano, antifúngico, antiviral, lo que le estemos pasando, está haciendo efecto en ese paciente. Por otro lado, también es muy importante la hora del registro de la administración, ¿no? Documentar en forma precisa la administración del fármaco que le pase al paciente, donde tengo que aclarar bien la hora, la dosis, la vía y cualquier otra observación que haya tenido o inquietud con respecto a ese fármaco. ¿Y por qué es importante esto? Porque ya dijimos que es fundamental. Esto muchas veces, si yo no lo registro, lleva a que se le vuelva a pasar el antimicrobiano al paciente, o realmente que no se le pase, o que se le pase en la vía que no correspondía, si es que hubo un cambio en ese turno. Es muy importante registrar todo, que sea completo, legible, lo más claro posible, evitando abreviaturas y lo que es la jerga médica, ¿no? Registrar todo. Y por supuesto el seguimiento del paciente. Si yo administré un fármaco, seguimos con el ejemplo de la anfotericina liposomal, yo sé que después tengo que seguir ciertas pautas para ver si no tuvo una reacción a ese fármaco, si no hizo fiebre, escalofrío, en muchos casos puede provocar convulsiones cuando son dosis altas. Entonces yo, una vez que administré ese medicamento, tengo que seguir, o sea, monitorizando lo que le pasa al paciente luego de la administración del fármaco y documentar, porque muchas veces así detectamos nuevas reacciones adversas que son propias del fármaco y que cada paciente responde de diferente manera. Ahora vamos a las consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de administrar un antimicrobiano. Ya hablamos un poco de lo que es la generalidad de por qué yo tengo que administrar y asegurarme así de poder evitar errores. Ahora vamos a las consideraciones. Ya dije yo que en un principio una de las diferencias más importantes es que el antimicrobiano actúa sobre un patógeno. No actúa directamente en las células del huésped. Acá en esta gráfica lo que me gusta es que tenemos el huésped, que es el que va a tener la infección y va a depender la virulencia de la cantidad del patógeno que yo tenga, que puede ser un hongo, un virus, una bacteria. Ese huésped va a responder de acuerdo a su sistema inmunológico. Y a la vez, el antimicrobiano, en este caso el antibiótico, a ese patógeno puede generar resistencia, que es lo que les hablé con respecto a la ley, que cuando nosotros hacemos mal uso de los antibióticos, este patógeno puede generar resistencia. Y a la vez, la farmacodinamia va a depender también de cómo actúa el fármaco con el patógeno. Por otro lado, hay otro equilibrio que es entre entre el antibiótico y el huésped. Que acá hay, para ver, parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos que pueden hacer que esto sea
efectivo o que realmente el fármaco sea tóxico. Si bien la finalidad de este curso no es hablar de parámetros farmacocinéticos, farmacodinámicos, pero es para entender más adelante que nosotros para optimizar las terapias sí o sí vemos estos dos parámetros, el cinético y el dinámico. Por un lado nos ayuda a reducir la toxicidad, a reducir la resistencia y a mejorar los resultados en el huésped. Y seguimos. De acuerdo, digamos, a esto, lo que hablamos de estos parámetros, nosotros tenemos diferentes tipos de antibióticos, los que son dependientes de la concentración, y en este caso entra la micacina, gentamicina, los dependientes del tiempo, que son los betalactámicos, cefalosporina, penicilina, y hay algunos, como en el caso del glicopéptido de Avanco, que dependen de la concentración y del tiempo. Y acá vemos las gráficas, por ejemplo, en los tiempos dependientes, nosotros tenemos que tener en cuenta la concentración mínima inhibitoria y el tiempo, ¿no? En el que yo sobrepaso la concentración mínima inhibitoria que voy a inhibir, digamos, al microorganismo. Y los concentración dependiente, en donde yo veo el área bajo la curva, a medida que pasa el tiempo, la concentración del fármaco como va bajando, y estos van a ser los parámetros. Y bueno, otra de las consideraciones que son importantes es el momento de la primera dosis, ¿sí? Existe una relación entre el retraso en la administración de la primera dosis del antimicrobiano y la mortalidad en diversas infecciones, sobre todo aquellas que son graves, en el caso de una meningitis, sepsis grave o shock. En este caso ya está súper estudiado y hay publicaciones, está esto dentro de lo que es la bibliografía, de que dentro de la primera hora se debe administrar la primera dosis, y esto ayuda a disminuir la mortalidad en el paciente. Si bien es una publicación que se realiza con, a nivel mundial, recomendaciones en la población adulta, pero aplica también en la población pediátrica, ¿no? De que yo tengo que, al administrar en este cuadrito podemos ver que si yo tengo sospecha de un paciente que está séptico, puede pasar 3 horas, pero si yo tengo un paciente que está en shock, sí o sí lo tengo que pasar en la primera hora. Y de eso va a depender la mortalidad de este paciente, ¿no? Después el horario de las siguientes dosis, y seguimos hablando de que también va a ser fundamental siempre tener presente de no perder la frecuencia del fármaco, para de esto asegurarnos de que el antimicrobiano se encuentra en las dosis, en los niveles óptimos en plasma, para asegurarnos la eficacia, ¿no?, del mismo. Y seguimos acá con lo que son los valores y los diferentes tipos de antimicrobianos de acuerdo a cómo actúan. Si bien nosotros a la hora de prescribir, eso lo hace el médico, pero como parte del personal sanitario que participa en lo que es la administración de antimicrobianos, nosotros tenemos que también evaluar el tipo de población a la que yo le voy a administrar ese antimicrobiano. Si yo tengo un paciente que está en una insuficiencia renal, si está en una diálisis peritoneal o en hemodiálisis, y tengo una prescripción de un antimicrobiano, tengo que ver si está ajustado o no. Es una práctica que muchas veces no la hacemos, por ejemplo, si no pasa esa indicación por farmacia para la validación, eh, pasa directamente el fármaco al paciente, y nosotros como administradores tenemos que preguntarle, doctor, ¿se ajustó este medicamento? ¿Se ajusta o no? Para ser parte de ese filtro, ¿no? Porque esto tiene un impacto negativo en este tipo de pacientes, sobre todo si se administran fármacos que son nefrotóxicos. Y hablamos de vancomicina, gentamicina, que muchas veces, si no se ajusta, es grave. Bueno, no es muy habitual, pero también
lo mismo aplica para aquellos pacientes que tienen una insuficiencia hepática. Hay muchos antimicrobianos que se deben ajustar en esta condición y también en aquellos pacientes que cada vez tenemos más, pacientes obesos, en donde se realizan los cálculos de acuerdo digamos, a su masa, si tiene un peso corporal ideal, o muchas veces se realizan ajustes utilizando, como en el caso de la micacina, no sé si logran ver que se deben ajustar a diferentes factores y en ese caso se debe ajustar en pacientes obesos. Esto también ha pasado que muchas veces se ajusta cuando realmente no se tiene que ajustar y por eso cuando tengamos un paciente con esta característica es importante también decirle al doctor si realmente ese antimicrobiano necesita un ajuste. Por otro lado, también si tenemos un medicamento que va a pasar por una misma vía, ver la compatibilidad que existen, sobre todo en los antimicrobianos, porque esto también repercute en lo que es su compatibilidad química, que pueden precipitar, pueden inactivarlo al fármaco. Y acá le presento en esta filmina lo que es el pipertazo. Por ejemplo, pipertazo puede pasar en la misma vía con paracetamol, pero con aciclovir no. Y bueno, amicacina, caspofungina, ciprofloxacina, gentamicina, y esta es una tabla que se realizó en el Garrahan en el 2020, que está colgada, que se las compartía todo en la bibliografía para que tengan acceso y cuando tengan alguna duda puedan ingresar y chequear si se puede o no pasar por el mismo lumen. Y bueno, volvemos a repetir con respecto a la velocidad de la infusión intravenosa. Tenemos 4 tipos de velocidades en cuanto a la administración de los antimicrobianos. Pueden pasar en bolo, que esto puede ser entre 10 y 15 minutos, en una infusión intermitente de 30 a 120 minutos, en infusión extendida o prolongada, que va de 3 a 4 horas, y en una infusión continua, que es durante las 24 horas. En el caso de la infusión continua, no son muchos los antimicrobianos que se pueden pasar. Uno de los ejemplos es la vancomicina, porque existen limitaciones en cuanto a la infusión continua. Se debe considerar la estabilidad, como hablamos recién, de que ese fármaco sea estable durante las 24 horas, que no sea incompatible con otros fármacos si se tiene que administrar por la misma vía. Hay mayor riesgo de tromboflebitis, mayor riesgo de infección de la vía y una movilidad reducida por parte del paciente. Otra consideración, algunos fármacos necesitan dosis de carga. ¿Y qué significa esto? Que yo, para alcanzar los niveles terapéuticos de forma rápida, o sea, para entrar en este nivel, yo necesito esa dosis para alcanzar sobre todo en aquellas patologías, llámese en caso de shock séptico, meningitis, de acuerdo a la gravedad del paciente, se administra esta dosis de carga para alcanzar ese rango terapéutico lo antes posible. Pero no todos los fármacos pueden administrarse la dosis de carga, ¿no? Están estudiados banco, teicoplanina, tigeciclina, colistin, sulfadiazina, itraconazol, voriconazol y caspofungina. Si bien en la población pediátrica no hay mucha bibliografía, no hay mucha evidencia que se recomiende, solo en caso de shock séptico, y en paciente obeso para la vancomicina. El resto sí tienen dosis de carga, por ejemplo, tigeciclina también. La colistina no se hace dosis de carga, pero se puede hacer una dosis intermitente mayor. En bórico sí se puede hacer dosis de carga para pediatría, y caspofungina también, pero no es algo muy habitual.
Ya por otro lado, también tener en cuenta el pH y la osmolaridad, es algo que va a condicionar también más que nada cuando yo estoy pasando, si es por una vía periférica o central, siempre tener en cuenta que todos los fármacos tienen un pH considerado. Generalmente los que se administran a los pacientes tienen un rango entre 5 y 9 y la osmolaridad que se recomienda y que sea a 600 miliosmol por litro, ¿no? Si no, ya tenemos que estos fármacos pueden ser vesicantes, irritantes, y ya tendrían que pasar por una vía de gran calibre, vía central. En este caso, por ejemplo, el aciclovir es un fármaco que tiene un pH muy alto, y está estudiado que en caso de extravasación puede producir hasta necrosis. Entonces hay que tener mucho recaudo a la hora de la administración de los antimicrobianos. Acá les colgué una tablita que está dentro de lo que es la bibliografía, es un estudio que hacen en enfermería en España, en donde se ven las características de los antimicrobianos con su pH correspondiente, con la osmolaridad que tienen y la capacidad de irritación que pueden provocar en el paciente. Y este estudio también me pareció súper interesante porque es también hecho en España, en donde hacen la evaluación del riesgo en la administración del antimicrobiano. Acá lo que se hacen es darle un score, un puntaje, de acuerdo a diferentes pautas. Por ejemplo, si tiene riesgo terapéutico, si es de uso concentrado, si yo tengo que hacer un cálculo complejo para administrar ese fármaco, si el método es complejo, si se tiene que reconstituir, si se utiliza parte del vial, si es un vial multidosis, si uso bomba de infusión y si debo utilizar un dispositivo no estándar. Entonces todo esto le va dando un puntaje. Y acá para entenderlo, por ejemplo, nos pone el metronidazol de todos estos scores que les dije. O sea, lo único que se marca es que yo puedo utilizar la parte del vial, porque el metronidazol es un sachet, es lo único riesgoso que tiene, entonces me da como dentro de un score, si de 0 a 2 es verde, o sea que es de bajo riesgo. Si está entre 3 y 5 es amarillo de mediano riesgo, y si tiene un puntaje de 6 es de alto riesgo. Nosotros en nuestra institución no tenemos micafungina, pero acá lo da como un ejemplo de mediano riesgo. Pero nosotros, si realizamos en vez de micafungina el score para la anfotericina liposomal y hacemos esta práctica, seguramente nos va a dar un score de 6 y estaríamos en que es uno de alto riesgo. Seguramente este trabajito lo podemos hacer en el taller para ver cuánto riesgo tiene en administrar un fármaco. Y bueno, para el Inesolin, acá no marcó nada, entonces de un nivel bajo de riesgo, pero también lo podemos marcar como 1 en el caso que tengamos que tomar una parte del vial para un paciente pediátrico. Sigue siendo de bajo riesgo. Esto está compartida la bibliografía, para que lo puedan chusmear después y ver que es una práctica muy buena de saber qué tipo de riesgo tiene cada administración del fármaco. Y ahora pasamos a un poco a desglosar lo que es la reconstitución. En lo que es reconstitución, muchas veces nosotros tenemos fármacos que ya vienen diluidos o que vienen en forma de polvo liofilizado, miligramos, gramos, de los cuales yo tengo que usar un solvente para poder reconstituir ese fármaco. Ese solvente puede ser agua destilada, solución fisiológica o destroza el 5%. En el caso puntual de este ejemplo que doy del pipertazo, se puede reconstituir solo con agua destilada. Una vez que yo reconstituyo, tengo un volumen determinado con una concentración final. Y acá les pego parte de lo que es la bibliografía de la guía. Yo reconstituyo
entonces con 20 mililitros de agua destilada, y yo obtengo con eso reconstituido 22,5 mililitros del volumen. Acá, ¿qué pasó? De esos 20 se expandieron a 22,5 mililitros una vez que estuve en contacto con el polvo. Y de ahí, ¿cómo me queda la concentración de ese reconstituido? Por cada mililitro de pipertazo yo voy a tener 178 miligramos de piperacilina y 22 miligramos de tazobactam. O sea, voy a tener en total 200 miligramos de pipertazo. Ahora yo doy un ejemplo, tengo un paciente pediátrico con diagnóstico de aplasia medular de 28 kilos. ¿Cuánto volumen debo tomar del reconstituido? Si la prescripción médica me dice pipertazo 2130 miligramos cada 6 horas. Y lo bueno que acá el médico me dice diluir en 50 de fisiológica, pasar en 30 minutos. Aparte, el paciente necesita restricción de líquido. ¿En cuánto volumen lo diluyo? ¿En cuánto tiempo lo administro? Bueno, ya el tiempo en que lo administra ya el médico me lo pone, pero yo para hacer esta práctica del uso de la guía, yo tengo que fijarme, ¿puedo pasar en 30 minutos? Y la guía me va a decir sí. Ahora, ¿cuánto tomo del volumen que yo he reconstituido? Tomo 10,65 mililitros del antibiótico y lo llevo a un volumen final con solución fisiológica, ya sea de 47,3 o redondeo a 50. Que es lo mismo también de decir, yo a esos 10,65 del antibiótico le agrego 39,4 de solución fisiológica y lo administro en 30 minutos. Bueno, la estabilidad. La estabilidad, bueno, es una capacidad que tiene ya sea el principio activo, el fármaco, de mantener sus propiedades físicas, químicas, microbiológicas, farmacodinámicas que están, digamos, previamente establecidas por el fabricante, ¿no? Esa estabilidad puede estar dada por el fabricante, ya sea a temperatura ambiente y en heladera. Pero yo para esa estabilidad también tengo que considerar en qué condiciones preparo el fármaco, si son en condiciones de asepsia o en condiciones de esterilidad que pueden ser bajo una campana de flujo laminar. La dilución. La dilución va a ser una vez que yo tengo reconstituido el fármaco, lo puedo diluir generalmente en el prospecto o el fabricante me dice con qué lo puedo diluir, porque ya hizo estudios de estabilidad con esa dilución. Y también hay concentraciones que yo puedo utilizar cuando tengo pacientes que son especiales, como los que tienen restricción de líquido, con insuficiencia cardíaca, con insuficiencia renal. Entonces hay estudios que me dicen, bueno, yo puedo concentrar hasta esta concentración y lo puedo diluir con este diluyente. Pero también la estabilidad de este diluido la puede dar el fabricante a temperatura ambiente o en heladera, pero muchas veces estos estudios ya se realizan, digamos, en forma independiente. Hay agencias que se dedican a eso, a publicar, a indexar todos estos estudios que se van realizando una vez que ya el fármaco salió este, del, del laboratorio, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, nosotros fuimos recolectando, digamos, información, porque tenemos múltiple bibliografía y de ahí se trató de elegir la más adecuada, digamos, a nuestra práctica, y se hizo esta guía, ¿no? Siguiendo diferentes fuentes. Nosotros tenemos una que siempre buscamos, que es el Stabilis, que es una agencia francesa que indexa también todos estos estudios y los va publicando en forma online, que es esta la que está la primera a la izquierda, que de ahí vamos sacando las diferentes estabilidades de acuerdo a si condiciones de heladera, o sea, de heladera, temperatura ambiente, si se ha hecho también acá toman en cuenta el tipo de envase, si se hizo en PVC, vidrio,
los diluyentes, si es en dextrosa, en fisiológica. Esta es una de las fuentes. Después tenemos Micromedex, que es una fuente también es de Estados Unidos, pero esta es una fuente paga. Hay que hay que pagar, digamos, para poder ingresar a ella, pero que nos da mucha información sobre interacciones, sobre incompatibilidades, sobre diluciones. Después tenemos la agencia también de farmacéuticos de Estados Unidos, que también constantemente están publicando sobre lo que es estabilidad de fármacos, el handbook, en Pediamecum, que es una agencia española. También es un libro que publican los farmacéuticos de Estados Unidos, cómo pasar, digamos, las diferentes drogas. Eh, de varias fuentes bibliográficas se trató de unificar y ponerla más adecuada a nuestra población de pacientes, también considerando de optimizar la droga, teniendo en cuenta que también tenemos una crisis, digamos, económica, que muchas veces tenemos que de un vial optimizar la dosis lo más posible para disminuir costos, ¿no? Y bueno, esta es la guía nuevamente. Por un lado acá diferenciamos la parte de lo que es reconstitución del vial, la estabilidad, y por otro lado lo que es la dilución, teniendo en cuenta cuando es una concentración máxima y el volumen final al que va a llegar cuando tengamos esa concentración máxima, siempre y cuando hablamos de reconstituir el vial completo, ¿no? Si no, después hay que hacer, obviamente, los cálculos en caso de pediatría. Y en la guía siempre ponemos el tiempo de infusión al que se recomienda, las observaciones que creíamos relevantes, y bueno, espero que la puedan ver. Cualquier duda vamos a tener las clases de taller para que se saquen las dudas acerca de la tabla, así que si no está de fácil lectura, pero la idea es, bueno, dar esta herramienta para poder optimizar el uso de los antimicrobianos. Y bueno, por último, como conclusión, es que se pueden prevenir los errores relacionados a la administración de fármacos siguiendo los pasos de los 10 correctos. El preparado de los medicamentos antimicrobianos requieren tener en cuenta varios aspectos que repercuten en la eficacia de la terapia, que podemos disminuir esos efectos adversos que están relacionados con la administración y que en caso de detectar nuevos lo tenemos que reportar. Y como integrante del sistema sanitario debemos comprometernos en prevenir la resistencia antimicrobiana. Y bueno, para terminar, muchas gracias, y bueno, para cualquier consulta, duda, acá tenemos en esta filmina lo que es el correo de la farmacia, el interno. Siempre estamos abiertos a cualquier consulta. Y bueno, ya saben que nos vamos a ver en los talleres para cualquier consulta que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. La verdad, muy buena presentación, muy clara. Muchos corazones te mandan acá. Muy clara la presentación en el chat. Lo que sí, lo que estábamos hablando de que va a haber una plataforma. Los que no estén inscriptos, porque hay varios que veo que no están inscriptos, mándenme un mensaje después cuando terminemos la clase por privado para que podamos habilitar la inscripción y puedan tener habilitada la plataforma que es la de MUDE, de la Subsecretaría de Tecnología e Innovación, que esa necesita sí o sí una clave y una clave de acceso, ¿sí? Teresita, si estás, por favor, así nos explica un poquito lo de la plataforma. Si quieren ustedes ir colocando algunas preguntitas para Erika en el chat hasta que Teresita pueda presentar la plataforma, se las voy leyendo después. Hola, buenos días a todos, bienvenidos al curso. Y bueno, yo me voy a encargar de la parte de la plataforma virtual, en la cual durante el día van a estar recibiendo un mail con su usuario y su contraseña. La modalidad del curso es sincrónica y asincrónica. De esta forma vamos a trabajar con la plataforma que nos proporciona el ministerio,
y allí van a poder encontrar los videos de presentación, programa del curso, bibliografía para descargar, las clases grabadas, foros de debate, evaluaciones de taller y final, información, tablas de puntaje, cuadros, todo. Y también va a servir como un medio de comunicación, además del grupo de WhatsApp. Y ahora yo les voy a compartir aquí, en realidad ya se los compartí hace rato, pero se los vuelvo a compartir en el chat, que es un link en el cual ustedes pueden ingresar y los va a guiar hacia un video que les facilita el ingreso a la plataforma. A ver, tengo más arriba, no sé si lo vieron más arriba, a ver. Sí, sí, se vio en el chat. Yo ¿Sí se lo vio? vi. Sí, sí, sí. Está el Bueno, link, lo mismo lo pasamos por el WhatsApp. sí, acá se los vuelvo a escribir, ya lo tengo acá. Así que bueno, esa sería la forma de trabajo. Cualquier duda que tuviesen, también pueden ingresar. Ahí va a haber un link para plantear las dudas. Hay alguien que no haya trabajado todavía con la plataforma, y si tiene alguna duda, también lo puede plantear y nosotros le ayudamos a inscribirse. Perfecto. Recuerden que este curso va desde el día de hoy hasta el 19 de noviembre. Perfecto, Teresa. Bueno, de nuevo felicitarte, Erika, porque también es una de las coordinadoras del curso, conjuntamente con el personal de enfermería de la institución. Eh, bueno, no veo ninguna pregunta en el chat, pero cuando esté habilitada la plataforma que Teresita habló, pueden dejar en el foro todas las consultas y Erika se las va a poder contestar, o bien como ella facilitó el correo y el interno de farmacia, así que bueno, eso está bueno que nosotros sepamos y contamos con otros profesionales que nos pueden ayudar en nuestra tarea diaria, ¿sí? Porque la administración segura de medicamentos es 100% de enfermería. Así que me parece esta facilidad de poder comprender estas nuevas guías o estas actualizaciones de guías van a ser muy favorables para la realización de nuestras actividades diarias, ¿sí? Así que bueno, no sé, Erika, si querés terminar con la disertación. Bueno, no, yo quería darle las gracias, bueno, por participar en este curso y como digo, nosotros siempre estamos dispuestos, cualquier duda o consulta, que nos llamen. Como ya le dije, el motivo de esta nueva guía fue que se incorporaron nuevos fármacos, fármacos que son caros y que ahora en un principio los está preparando farmacia en el área estéril por un tema de optimizar, como os dije, el uso, pero que lo mismo lo vamos a ir estudiando y viendo porque esto lo que a veces parece que va a ser de uso restringido, después se termina como habituando. Esperemos que no, porque son fármacos que debido a la resistencia se necesitan estos, pero me gusta esto porque difundimos así todo lo que se trabaja y esto también siempre en conjunto con el servicio de infectología, ¿no? Así que, bueno, nos vemos en el taller y un gusto. Gracias, Erika. A todos los espero, que seguramente estamos publicando las otras clases, que quedan 2 clases virtuales que también se van a subir a la plataforma. Y como dice Erika, vamos a tener muchas instancias para poder trabajar en el taller, donde vamos a ver todo lo que es teoría, lo vamos a volcar a la práctica con estudios de caso, para que nosotros mismos podamos preparar la medicación también. Así que bueno, vayan fortaleciendo los conocimientos con estas clases, con la bibliografía, con las tablas que se van a subir en la plataforma, para que en el día del taller, que en el programa que cada uno tiene van a visualizar las fechas, va a ser un solo taller, ¿sí? Donde tienen muchas fechas, donde ustedes tienen las opciones de poder ver los horarios, los días, para facilitarles a ustedes también, ya sea por el horario de trabajo o bien la disponibilidad de cada uno, lo puedan realizar. Así que bueno, yo me despido, los dejo a los demás coordinadores también despedirse hasta la próxima clase, que es el próximo lunes. Así que muchísimas gracias nuevamente, Erika.
Muchas gracias por estar presente. La verdad que, bueno, muy importante lo que la doctora Erika nos pasó como información. Lo que sí por ahí tal vez como para reflexionar para el próximo encuentro, podríamos ver este tema del inicio del antibiótico en un paciente con shock séptico. Por ahí nosotros le colocamos el antibiótico a las 9, a las 10, en el momento, digamos, que el paciente ingresa. eh, ¿Cuál sería la mejor estrategia, si se quiere, para poder organizar los medicamentos para el próximo tratamiento, digamos, del paciente? Eso es por ahí, es algo que son preguntas frecuentes. ¿Es recomendable adelantar o es recomendable, digamos, posterior, viendo lo que ella nos explicó, el tema de la curva del funcionamiento o de la función que tiene el antibiótico, digamos? No sé si Erika por ahí tal vez nos puede asesorar con respecto a eso. Bien, eso lo podemos ver bien en el taller, Santiago. Perfecto, 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 porque esta es una de las preguntas que siempre por ahí nos refieren, y la verdad que queda como una cuestión ahí de que qué hacemos, adelantamos, posterior, pero bueno, en el taller me parece que va a ser mucho más productivo como para poder trabajarlo. Como te dije, tenemos tipos de antibióticos que dependen de la concentración, del tiempo. Acá no se hace monitoreo, solo usamos digamos, el monitoreo farmacocinético en el caso de la vancomicina, cuando tenemos pacientes con un Staphylo aureus resistente a banco. Pero bueno, está bueno que salgan estas inquietudes, que podamos consensuar, ¿sí? Eso lo podemos hacer en el taller y que ya, digamos, van a participar, ¿cómo se llama?, en forma presencial. Entonces me parece que, bueno, dentro de esto, ¿sí? Perfecto. Lo que sí pueden ir anotando todas las dudas, ¿sí? Las necesidades que tenemos y lo trabajamos justamente en el taller que vamos a estar todo lo que coordinamos este curso. Así que bueno, no sé si Tere y Carmen quieren decir algo al finalizar y ya cerraríamos. De mi parte, bienvenidos a todos y bueno, estoy a disponibilidad para las inscripciones en la plataforma Moodle. Cualquier duda que tuviesen, me pueden escribir por el grupo de WhatsApp y vamos a solucionar lo antes posible su ingreso. Perfecto. Carmen no sé si está, pero si no, ya daríamos por finalizado. Sí, muchas gracias por la participación de todos los que se unieron a esta reunión y sería muy interesante que en los talleres puedan expresar todas las experiencias que tengan con respecto a la administración de medicamentos, sobre todo estos antimicrobianos, que en algún momento detectamos los errores y que de esa manera podamos trabajar mejor. O sea, expresar experiencia enriquece muchísimo más. Así que bueno, por una parte sería eso, que puedan hacerlo para que todos conozcamos también las formas de trabajar de cada uno, porque sé que son muchas, y esto es unificar el trabajar bien y el dar calidad. Eso nada más. Nos vemos en la próxima. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego para todos. Muchas gracias.